de los dos liderazgos hegemónicos de la creación del PRM, una facción mayoritaria que salió del PRD, y ellos dos ahí, que entienda lo mismo. Hay un ejemplo ahí que entienda lo mismo. Danilo Medina. Tú sabes que lo peor, Aneudi, nosotros somos los que más le vendemos a Haití. Es decir, no hay por qué hacer una sola nación para venderle a Haití porque ellos no producen nada. Cuando tú ves a Luis Abinader, entre acciones, lo que dice, etcétera, ¿tú sientes que en verdad, en su foro interno, Luis Abinader entiende que debe proteger a República Dominicana? Hermano, los hechos están ahí. Nos robaron nuestra agua, nuestros ríos, a la vista de todos. Y recordemos, uno de ellos, que faltan más, que República Dominicana es un país libre, soberano, independiente, y lo vamos a defender. Y el que tenga esas aspiraciones, esos deseos, nosotros, me incluyo a mí, no lo vamos a permitir. Y si hay que ofrendar nuestras vidas para que República Dominicana siga siendo República Dominicana, lo vamos a hacer. Entonces pierde la candidatura, no ha salido más nunca, no lo hemos visto más nunca después de eso, y le van a dar un cargo. Bueno, hay gente que tiene suerte, pero no en el mismo Estados Unidos los afroamericanos no quieren nada con los haitianos tampoco. Es que es una cultura, hermano, difícil. Ellos mismos no se ponen de acuerdo, ni ellos mismos se entienden, por las persecuciones, por la corrupción, por su entorno. Y por la visita de José Ramón Peralta a Quirino allá, en la cárcel donde estaba. Y José Ramón Peralta, según tu fuente, lo visitó allá. Le dieron cosas. ¿Tú sabes que fueron 600 millones? ¿Qué le dieron? Que se manejó con ese tema. 600 millones de pesos. Ellos tienen que Yayo y Guido están en quinto, diga, en 5% empate. Sí, ambos. Hay que ver. No es fácil construir una imagen. Hay mucha gente que se ha quedado en ese proceso de construcción. Podemos mencionar a muchísima gente que se ha quedado y que no ha logrado tener la validación ni de su partido ni de la sociedad para lograr ser una figura presidencial. Muchos temas que conversar con Jaime Rincón, y voy a empezar por un tema que él suele tocar frecuentemente. Jaime, recientemente acá donde tú estás sentado, Arístides Fernández Succo reveló que en Haití, en el terremoto del 2010, se perdieron unos casquetes nucleares con los que se pueden hacer bombas sucias. Dijo él, sentado ahí, que en una operación en conjunto, las autoridades norteamericanas y las del país, ¿no?, lograron recuperar 6 casquetes, pero que falta uno y que ellos no saben dónde están. Pero si ese dispositivo cae en manos de bandas, pueden hacer fácilmente una bomba sucia. Mira, Haití sirve de depósito de muchísimas cosas, no solo de drogas, también armas, y dentro de esas armas puede haber ese tipo de armas que mencionó, como tú dices, el señor Arístides Fernández Succo. Recuerda que Haití es protegida por Venezuela. Venezuela es protegida por los iraníes. Y en Irán tienen muchísimas armas y asuntos rarísimos. Pero vamos por parte. ¿Qué busca, por ejemplo, Venezuela defendiendo a Haití? Porque vamos a aplicar... No sé si tú recuerdas, Aneudi, cuando él dijo, el que se meta con Haití, se mete con Venezuela. Pero tú sabes y que a las 3 semanas, ok, lo que él dice, pero a las 3 semanas, ¿quiénes agarraron fleteado de droga en Haití? A los narcosobrinos, a los sobrinos de su esposa Celia Flores. Ahí se pudiera explicar. Entonces, tiene una explicación, porque recuerda que el presidente o dictador de Venezuela, como usted quiera llamarle, es del cartel de los soles. Así lo acusan. Entonces, el cartel de los soles seguro
usa Haití para su distribución o como almacén de esa droga que produce, que desde la pandemia para acá se está produciendo en cantidades industriales. ¿Tú tienes conocimiento de una propuesta que existe, que le hicieron empresarios haitianos a empresarios dominicanos, de una conformación de un mercado binacional de alrededor de 30 millones de consumidores entre haitianos y dominicanos, y que sería esa la razón por la cual internamente no vemos que los grandes empresarios se manifiesten en contra de lo que está ocurriendo con esta oleada de migrantes ilegales en RD? Mira, hay una teoría sobre eso, de que ven un solo mercado, tanto República Dominicana como Haití, como tú bien dices, los millones de turistas que vienen a República Dominicana, más los dominicanos, más el mercado de consumidores haitianos. Supuesto mercado haitiano. Exacto. Pero te consumen cosas mínimas en su mayoría, pero te consumen. Al final, nosotros somos los que más le vendemos a Haití. Es decir, no hay por qué hacer una sola nación para venderle a Haití, porque ellos no producen nada. Lo que se produce aquí y se le vende a ellos. Por eso tú ves un comercio y un contrabando bastante amplio desde República Dominicana hacia Haití. El único país que tiene una balanza de pago positiva con República Dominicana, en el caso de nosotros, es Haití, donde nosotros tenemos una balanza a nuestro favor. Pero se nos está pasando, Jaime, cuando se plantea República Dominicana, al final es el país que más le vende a Haití. Estamos solapando el hecho de que hay una capa de productores a nivel medio que están bien posicionados, que sobre la base de la relación primaria, de conocer la idiosincrasia del haitiano y del militar, claro, en el punto, logra colocar más productos que el gran empresario que tiene como destino ese mercado, lo cual significa que ese productor medio le hace competencia o es un obstáculo para ese gran empresario. Y uno de los objetivos es precisamente terminar de liquidar, neutralizar y desmontar esa capa de comercio medio que se da en la frontera. Bueno, si ellos los ven así, decirle que República Dominicana es un país libre, soberano, independiente, y lo vamos a defender. Y el que tenga esas aspiraciones, esos deseos, nosotros, me incluyo a mí, no lo vamos a permitir. Y si hay que ofrendar nuestras vidas para que República Dominicana siga siendo República Dominicana, lo vamos a hacer, así como lo hicieron nuestros padres de la patria y como lo hicieron muchos hombres y mujeres que estuvieron en la gesta independentista y que pelearon también en todas las demás batallas, aproximadamente 30 batallas, para defender nuestra soberanía y de que seamos dominicanos. Pero tú no sientes que hay un cargo colectivo en el dominicano, porque fíjate que hay políticos de larga data que se han manejado en términos monolíticos hablando del tema haitiano y nunca han descollado, nunca han logrado sustentar, lamentablemente, un perfil presidencial. Daría la impresión de que al final del día al dominicano, óyeme bien, al dominicano en verdad le importa un bledo el tema migratorio, porque hay 2 o 3 figuras políticas que en base a la importancia del tema deberían tener un mejor posicionamiento. Ahora mismo, ejemplo, Pelegrín Castillo. El asunto también es el trabajo. Tú no puedes ser monotemático como candidato presidencial, porque Haití no es el único tema que hay en República Dominicana. Tú tienes que presentar. Es el más importante. Es importantísimo, diría yo. Es sumamente importante, pero hay otros temas, la canasta básica familiar, la seguridad ciudadana. Hay muchos temas en República Dominicana que también, la energía eléctrica, etcétera, que son temas fundamentales. Cuando tú eres monotemático, te encasillan ahí y bueno, tú eres de ese tema, pero también hay que, como yo lo veo, ver cómo es la República Dominicana. Aquí, antes de nosotros ser dominicanos, aquí el dominicano es o PRDista, PRMista, o PLDista, y ahora Fuerza Pueblista. O sea,
hay un arraigo con los partidos tradicionales que están muy fuertes y lo han demostrado en las últimas elecciones, de que hay un arraigo en los partidos, una fortaleza en los partidos mayoritarios en República Dominicana, que muchas veces votan por cualquiera que pone ese partido, y se ve, por ejemplo, en las demarcaciones con diputados, con regidores, con alcaldes, que cuando viene a ver hay otro 1000 veces más popular, que tiene mejor discurso, mejor formación, que ha dedicado a servir a su vida, a su comunidad toda su vida, y no logra ganar, pero ganan los de esos partidos porque están en esas estructuras fuertes que están consolidadas. Entonces, ese también puede ser un tema de que, bueno, nuestra sociedad todavía no admite otros grupos que no sean esos. Entonces, también hay que construir. Tú tienes que construir una candidatura, construir un discurso que no solo sea de un solo tema, que tú lo puedes tener como abanderado, ese tema, pero tienes que agregarle y sumar y hacer un trabajo que yo sinceramente no lo veo, no en Pelegrín o en otros temas, sino en los amigos de los partidos, como decimos, partidos emergentes, partidos minoritarios. No veo ese laborantismo durante 4 años. Una de las personas que había sacado más votos de partidos minoritarios, ¿quién era? Como candidato presidencial del Sol, era Guillermo Moreno. Pero Guillermo Moreno se escondía, y Guillermo Moreno tenía un discurso que en ocasión no estaba como primero en las encuestas, que era la corrupción administrativa, pero en la última elección donde él participó solo, ese era un tema importante. La corrupción estaba como dentro de los primeros 3 problemas que el dominicano identificaba. Pero ¿qué sucedió? No lograba pasar de un 1 y pico %. Entonces, ¿dónde estaban los próximos 4 años? ¿Qué hacía en esos 4 años? Entonces, eso tiene que ver mucho también con el día a día de los partidos políticos, el trabajo de esos líderes. Que en algún momento el presidente lo tomará en cuenta en estos 4 años. Hay gente que tiene suerte, Aneudi, porque usted agarrar y perder la candidatura a la senaduría con todo el apoyo del mundo. Con todo el apoyo. Nunca ese señor había recibido tanto apoyo como recibió. Se desbordó el apoyo del PRM hacia él. Muchísimas otras circunstancias que le favorecían a él en este momento. Entonces pierde la candidatura. No ha salido más nunca. No lo hemos visto más nunca después de eso. Y le van a dar un cargo. Bueno, hay gente que tiene suerte. Pero vamos a ver. Omar Fernández, porque también se dice que se ha sobredimensionado ese triunfo porque supuestamente Farideh Raful le hizo un trabajo, le hizo cucaramácara, le hizo un insider a Moreno. O sea, dicen que no se puede analizar el triunfo de Omar de forma lineal porque ahí hubo un asunto de Farideh. Bueno, pero esa es la política. ¿Por quién ganó Leonel? Eso es la política, sumar y buscar adeptos y buscar sectores. Ahí estoy de acuerdo contigo. Esa es la política. A Leonel en el 96 lo apoyó. Le levantaron la mano inesperadamente, entre comillas, Juan Bosch, claro, y el doctor Balaguer. Y digo inesperadamente, entre comillas, porque hay un video por ahí de Juan Bosch diciendo en el 94, o antes, diciendo que él más, video de Juan Bosch diciendo explícitamente que él más fácil se entendía con Balaguer antes que volver al PRD. Pues ya, o sea, yo no vuelvo. Más fácil me entiendo con Balaguer que volver para PRD, donde yo salí. Y así ocurrió. Exacto. Y así ocurrió en el 96 con ese pacto. Entonces, así mismo, por ejemplo, ¿quién apoyó a Danilo Medina en el 12? Leonel Fernández con esos 3 frentes. Claro, era de su partido, etcétera, pero si Leonel se quedaba sentado, puede ser que Danilo no pasaba en el 2012. Entonces, así mismo se dan muchas circunstancias que se buscan adeptos, y así pasan en las circunscripciones, los municipios, de que uno apoya, que una facción de ese partido no se siente identificada con ese candidato que puso su partido. Lo que es bueno destacar, Aneudi, amigos que nos ven, es que las imposiciones no son buenas. Tenemos 2 casos de 2 imposiciones recientes que no han dado el resultado esperado. Número 1, Gonzalo Castillo,
Y número 2, Guillermo Moreno. Ambos desde el poder, con muchísima facilidad para ganar, con todos los recursos necesarios, con maquinarias superpoderosísimas, y ninguno de los dos. Lo que Gonzalo Castillo no sabe todavía es que a él políticamente le hubiese ido por la milla mucho mejor, aceptando el proceso natural de evolución y crecimiento de su liderazgo político. Es así. Porque él falló en ese momento e hizo el ridículo con todos esos problemas disléxicos, porque psicológicamente no podía aguantar esa presión. Es así. Pero él tenía una impronta. Claro, ¿Cuál era? Que fue un muy buen ministro de Obras Públicas. O sea, fue un muy buen ministro y eso le hubiese servido de capital para, fluyendo orgánicamente más adelante. ¿Quién sabe? Es más, si ahora en el 24 el candidato orgánico hubiese sido él. Es que hubiese sido él el candidato y le hubiese ido mejor. Lo que pasa es que son procesos naturales de los partidos. El PLD está agotando su proceso de autodestrucción natural. Eso es lo natural. Pero es increíble porque nadie se atreve a pararse en dos patas a Danilo. Nadie. Yo pensé que ahora con este nuevo Congreso, Aneudi, que ellos han hecho y que han vendido. Este mes te premiamos doble con 100,000 pesos. ¿Cómo? Ya llevamos 4 años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en París con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100,000 pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras 3 números de la garra 4, en vez de ganarte 50,000 pesos, te ganas el doble, 100,000. Te explico mejor. Elige tus 4 números favoritos, ve al punto de venta de Lotedón más cercano, juegue la garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pues yo me equivoco. Bueno. Iba a aparecer varios candidatos para enfrentar a Danilo Medina. Y no, y yo veo que todos los que están aspirando a secretario general lo que hacen es aupar a Danilo. Y aparecieron una firma de comité central y comité político diciendo que no, que Danilo debe de ser y de quedarse. Entonces, ¿cómo tú tienes? Y es una reflexión, porque a veces los amigos del PLD como que se la cogen personal con uno, porque uno dice, uno analiza la política. Y en mi caso, que no me importa, o sea, lo que yo digo, lo digo por un análisis de una convicción particular y de estudio de la situación que estamos viendo, no porque me convenga decir eso o porque yo lo digo porque le conviene a otro político X. No, señores, ¿cómo ustedes tienen un presidente de un partido que no puede ir a los medios de comunicación y que no va? ¿Cómo que van a hacer oposición el presidente de ese partido? Que lo primero es que tú tienes que tener los medios de comunicación e ir a vender un mensaje en los medios de comunicación. Y Danilo no da una entrevista desde que se la dio a María Cela. A doña Yana. A Yana. Desde que se la dio a doña Yana. Danilo después de eso ha ido, pero no una entrevista, a sentarse, a hablar de un tema en el Sol, 1 o 2 veces, creo, después a decir lo que va a decir, se para y se va. Pero hacerle esa crítica a Roberto Rodríguez Marchena, no a la audiencia abierta. Ok, no, se lo hago a los PLDistas. Porque es un asunto de ellos. Ahora, te voy a dar una primicia. ¿Sabes que se van 3, verdad? ¿Se van? 3, tú lo sabes, que se van 3. ¿Se van en qué sentido? Que se van del PLD. 3 comités políticos. La estrategia es irse y dejarle el partido solo. Bueno, eso es lo que... Con Carlitos Amarante Baret a la cabeza. Bueno. Y no hay que decir para dónde se van. Es obvio para dónde se van. Y al final, es como te dije, la autodestrucción del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi juicio no debió ocurrir. No debió ocurrir, porque yo creo en el sistema de partido. Yo creo que nosotros debemos de fortalecer el sistema de partido, claro está, sin la corrupción, sin todos esos temas que vemos muy frecuentemente dentro de la partidocracia en República Dominicana, pero cuando
no hay un sistema de partidos fuerte, pueden venir cosas peores que la que tenemos. Y lo estamos viendo en América Latina. Lo estamos viendo con la destrucción de partidos en Panamá. Lo estamos viendo en Colombia. Lo estamos viendo en México. Lo estamos viendo en el Perú. O sea, esa fortaleza de los partidos. Bien, lo que los partidos deben de enfocarse es en llevar candidatos que no tengan mancha ante la sociedad, que la sociedad lo valide. Y eso le conviene a los mismos partidos políticos. Pero hay un problema. Aunque el candidato no tenga mancha, cuando ese candidato impoluto, inmaculado, inmarcesible, llega al ruedo y a la competencia, se presenta el dilema de que su adversario está recibiendo dinero del mundo oscuro aquel, de los capos, etcétera, y sus asesores le presentan el dilema. Mira, no podemos competir con eso. Tenemos también nosotros que abrirnos a captar fondos de esta gente para poder competir. Hay un problema ahí. Hay un problema fuerte, es un problema fuerte que nosotros como sociedad debemos de sobrepasar eso. Esas personas financian muchas candidaturas, hay mucho dinero en juego y en el ruedo en las elecciones, y eso yo lo veo muy mal y debe de crear conciencia, porque al final eso es lo que destruye la propia imagen de los líderes políticos y de los partidos políticos. Hemos visto, por ejemplo, como aquí un diputado en Miami preso. Hemos visto cómo otros y esposos de diputadas actuales. Hemos visto muchos casos. La justicia ha instrumentado esos expedientes de lavado de activos, de todo eso. Yo no sé. Y eso es penoso. Yo no sé. Pero también ocurre en los demás partidos. Entonces, es un problema que ellos mismos deben de sentarse y llegar a un acuerdo para permanecer ellos, porque a lo único que le hace daño a eso es a ellos. Yo imagino, yo asumo que los políticos dominicanos no tienen grandes vinculaciones con el Mayo. No, porque Yo él no ha comenzado, él no ha comenzado a hablar, a cantar todavía. Pero él va a empezar por México. Él hasta amenazó a AMLO. Ajá, él amenazó a los pobladores, supuestamente, como que si no le entregaban a quien lo entregó a él, que si no lo apresaban a quien lo entregó a él, que él iba a hablar. Pero mira, por ejemplo, en Colombia, el propio hijo del presidente admitió que cogieron dinero de sectores del narcotráfico para poder hacer su campaña. No. Ese lío se destapó. Oye, ¿por qué pendejada? Claro, por un maletín. Un lío de faldas. Ah. Porque la exnovia de él se enteró de que el grueso del dinero él lo había gastado con la amante. Sí. O con la novia nueva. Claro, le descubrió unos cuernos y entonces ahí ella tiró para adelante. Cogió pan del papá primero. Mira, el hijo suyo, tal y tal cosa. O sea, por ahí fue que se armó. Es terrible eso. Entonces, estamos viendo cómo eso ocurre de manera muy, muy constante. Vemos, por ejemplo, hay un presidente que lo extraditaron para Estados Unidos. Un ex, Juan Orlando Hernández. Honduras. El de Honduras. Sí. Pero hay otro escándalo. 45 años. Pero hay otro escándalo ahora con Zelaya y la esposa. Un hermano del expresidente Zelaya. Carlos Zelaya. Ajá. Un video negociando tanto dinero con unos narcos. Renunció, pero él dijo que le pedía perdón a su hermano porque él hizo eso sin consultarlo con él. Pero él dijo que ese dinero no se entregó. Dijo él, pero no se entregó. Pero y él dijo, en el video no se ve entrega de dinero. Exacto. Entonces, pero fíjate cómo hay una negociación que se efectuara o no. Ese es otro tema que en cualquier momento le van a sacar en cara a Leonel.
porque tú sabes que Mel Zelaya es amigo personal. Claro, y aquí lo recibieron. Cuando el golpe... Cuando el golpe, estado, sí. Y además hay una leyenda negra de que supuestamente Xiomara Castro le mandó unos cuantos millones de dólares a Leonel para esta campaña. Digo una leyenda negra porque no podemos decir que sea cierto. Pero yo entrevisté al vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, y eso fue lo que él dijo. Lo que dijo él, que la presidenta Xiomara Castro vino a traerle un dinero a Leonel. Eso dijo él. Bueno. Él renunció, evidentemente, porque no se entendió con la presidenta y renunció. Bueno, fíjate cómo estamos teniendo problemas en la política en América Latina con ese flagelo del narco. Entonces, es difícil. Yo soy de los que creo que el liderazgo de los pueblos, tiene, sufre el liderazgo de los pueblos cuando, por ejemplo, un joven en ese pueblo que se ha preparado, que ha estudiado política, que tiene propuestas, que ha venido sirviendo, que tiene una estructura en su partido, que ha creado un liderazgo dentro de su partido, al final, ¿qué hace? Pierde de un tipo que no sabe hablar, que no ha estudiado, que no tiene propuestas, que no le importa nada, que lo único que va al Congreso es a buscar inmunidad. Pero y que gana a través de todo el dinero. Y la base le vota y son los más votados en su circunscripción. Sí, ahí la crítica es a la sociedad. Claro, porque le votan. No al otro candidato, porque la sociedad entre morbo, entre chistes, pero también la decadencia de que la misma gente detecta que este es el que anda malos pasos, este es el que está haciendo dinero mal habido, por lo tanto, este es el que puede dar más fácil, por eso yo voy a votar. Es así. Entonces, la propia sociedad, dominicanos sin conciencia. Y si tú me dices que ellos pasaran gateando, que fue un grupito, pero son los más votados en su circunscripción electoral. Y eso es penoso. Mira, en México, ahora que tú mencionas eso, me recuerdas que precisamente con el Mayo, en Sinaloa, para tú ganar, se tenía que saber que tú eras del grupo del Mayo. No, que tú contabas con el apoyo de él. Y leí un caso muy jocoso de una elección que se dio en la cual los dos candidatos que estaban contaban con el apoyo de él. Lo que trataban de hacer era de convencer a la gente de que, o sea, cada uno pulsaron, no, el Mayo me apoya a mí. Hasta ese punto ha llegado nuestra sociedad en América Latina, hermano. Hasta ese punto. Y eso es penoso, señores. Hasta ese punto. Y gracias debemos de dar a los políticos que hemos tenido, malos o buenos, que aquí no estamos así. Aquí, gracias a Dios, no tenemos el tipo de delincuencia que hay en esos otros países donde hay bandas y pandillas que secuestran un territorio. Aquí pasó algo similar que alarmó al país completo en Los Girasoles y en Villamella, donde tuvieron que cerrar los comercios, las escuelas, etcétera, la gente trancarse en su casa. Pero eso pasó 2 días, la policía ejecutó inmediatamente como debe de ser para poder tomar el control de eso. Pero aquí ese tipo de cosas no se ven, gracias a Dios, que no pasa igual que en esos países donde tú pasar de una calle a otra, tú tienes que pedirle permiso a los delincuentes. Tú vas a abrir un centro de uñas, un salón, una librería, tú vas a abrir algo ahí y tú tienes que pagar un semanal a los delincuentes o a la policía que también está coludido con esos delincuentes. Entonces aquí eso no pasa, gracias a Dios. Y tenemos una democracia y un sistema económico y social envidiable para muchos de esos países, que muchas veces no lo percibimos porque tenemos nuestros propios males y vamos por ahí, pero cuando analizamos y vamos a esos países y analizamos a profundidad la situación de esos países, aquí hay paz social, aquí hay un clima de inversión nacional y extranjera favorable, aquí hay seguridad jurídica. Sí, pero al escucharte hablar de eso, volvemos inevitablemente al tema haitiano. Porque tú sabes ese es nuestro enemigo que puede hacer que todo lo que hemos construido se vaya al carajo. Y te pregunto, ¿tú sientes de verdad, no como político, sino a nivel humano, que a Luis Abinader, quien es presidente
le importa en verdad el tema haitiano. Una cosa es el discurso que él da y otra cosa son las acciones. No, yo te digo a ti. Tú como ser humano, ese mecanismo que tenemos todos, instintivo, de empatía, etcétera, para tú sentir si fulano está siendo sincero o no. Te pregunto, cuando tú ves a Luis Abinader, entre acciones, lo que dice, etcétera, ¿tú sientes que en verdad en su foro interno Luis Abinader entiende que debe proteger a República Dominicana? ¿O él? Hermano, los hechos están ahí. Nos robaron nuestra agua, nuestros ríos, a la vista de todos. Y recordemos... Uno de ellos, que faltan más. No es el más importante. Sí, exacto. El más importante es el Artibonito. El Artibonito. Con eso. Es así. Entonces, nos robaron nuestros ríos a la vista de ellos. Al contrario. ¿Qué hizo el canciller cuando el lío se destapó? El canciller salió a defender a Haití. Y es un tuit famoso que hizo. Refrescame, recuérdame eso. El tuit que salió con un informe motrenco de que nosotros tenemos varios desvíos, que ellos tienen derecho a tener de que un desvío. Oye, un río que es de nosotros, que nace en Loma de Cabrera, que es un río, no es un río fronterizo, es un río transfronterizo, porque por pocos kilómetros pasa y entra a territorio de Haití. Cedimos a Haití. Y kilómetros que le cedimos a Haití en la historia pasada que nos dejamos quitar. Entonces, ¿qué hizo Luis Abinader bien? Que empezó el muro, que va más lento que un suero de miel de abeja y que deben de darle y hacer ese muro. ¿Por qué el muro es bueno? O la verja perimetral, porque por lo menos sabemos que de aquí para allá es República Dominicana y de aquí para allá es Haití. Recuerda que hay un problema porque... Lo hicieron para atrás. Estos son los pilotillos. Este es el río, ¿verdad? El río, aquel lado es Haití. Entonces, como nación civilizada que somos, no hicimos el muro a la orilla del río porque eso es una locura. Exacto, lo hicimos aquí. ¿Para que cualquier crecida del río no afecte o afecte lo menos posible el bendito muro? Lo hicimos aquí. Entonces ahora los vecinos, pues yo digo los vecinos cada vez que voy como a... Y los malos vecinos. Pues, los vecinos entienden que esto aquí les pertenece. Entonces, a mí, me es increíble ver qué tan ingenuo fue el presidente, porque él tenía que saber que una cultura en donde no existe el comercio, lo que prima es el agiotismo, el sentido de que la única forma de tener algo es robar. O sea, en ese país no existe el comercio, no hay cultura del comercio. Es lo que es contrabando. Ergo, todo el que está de ese lado asume que para tener algo tiene que robar. Y como tampoco existe cultura de diálogo, el acto de tener algo se da a través de aniquilar físicamente al otro. ¿Tú viste el video recientemente de este joven que le prendieron fuego? Sí. A ver si tú caíste en cuenta en lo mismo que yo. Lo más impresionante no fue que quemaran al joven. ¿Qué fue lo más impresionante para ti? No vi detalles así. Hay un detalle que es más impresionante que ese por la milla. Cuando tú ves que tu vida peligra, ¿qué es lo que hace todo ser humano? Tratar de correr, salvarse, buscar un refugio. ¿Cuál fue la reacción de ese joven? De resignación. Sí, claro. De que resignación. Resignación. Pero ¿por qué él adoptó una postura de resignación? ¿Sabes por qué? Porque eso es tan normal entre ellos. Eso es tan habitual que simplemente ese joven aceptó el destino común. Es decir, lo que ya él había visto tantas otras veces y que él mismo había normalizado. ¿Tú sabes muy bien lo que dijo José Martí sobre los vecinos? Sí. Que hay grupos que dicen que eso no fue José Martí. Oye, lo que dijo, yo digo, lo que dijo, pero lo que suena es, lo que rueda es lo que dijo, de que ahí no hay forma. Eso y advirtió a República Dominicana que se cuiden de eso. Pero también hay otra, leyenda urbana. Raúl Cedrás fue dictador o presidente de Haití en los 90, 80, 90.
Y él dice que para ponerse dos haitianos de acuerdo hay que uno. Él mismo, a él es que le atribuyen esa frase de que porque ellos mismos no se entienden, es una cultura. Señor, Haití es un error histórico. Haití es África en el Caribe. No, espérate. Yo no sé si tú sabes que la Unión Africana tampoco lo quiere. Rechazó el ingreso de Haití, la Unión Africana de todos los países de África. Le negó el ingreso y tuvo que ir un diplomático ahí a explicarle a ellos por qué el vecino Haití desciende directamente, tuvo que hacerle una especie de periplo genealógico. No, mire que somos de la tribu tal, en el lugar tal de África, somos africanos. Y recientemente hay un movimiento afroamericano que le está pidiendo a los panafricanistas que no vinculen a los afroamericanos con los haitianos. Pero no, en el mismo Estados Unidos los afroamericanos no quieren nada con los haitianos tampoco. Es que es una cultura, hermano, difícil. Ellos mismos no se ponen de acuerdo, ni ellos mismos se entienden. Entonces, ¿cómo quieren hacer que nosotros carguemos con eso? Un 37% en cifras oficiales, que cuando viene a ver eso es más, de todos los partos en República Dominicana, en las maternidades públicas, son de nacionales haitianas indocumentadas y quieren que esos niños le den nacionalidad cuando no le corresponde. No le corresponde. Quien debe de darle nacionalidad es Haití, no República Dominicana, porque no son dominicanos. Mira, pero en lo que eso encuentra un bajadero, yo he dicho aquí que una forma de contrarrestar esa explosión demográfica de Haití es a través del Estado promover la explosión demográfica dominicana. Así como en China, por ejemplo, en un momento X le dijo, no tenga más de un hijo, que después cambió eso, claro. Después se volteó. Que República Dominicana incentive a que las madres dominicanas tengan más hijos. Es como... me parece que en Alemania también adoptaron claro. una política similar. Y hay unos incentivos también económicos. Entonces, hay incentivos económicos para que tengan hijos. Si tú tienes, por ejemplo, 4 hijos, el Estado te da la casa. O sea, la casa te la pone el Estado. Madres dominicanas que tengan eso puede ser hacer, y sobre todo que se muden para la frontera. Nosotros necesitamos un muro físico, pero también necesitamos varios muros más. Se necesita un muro étnico. Se necesita un muro de que allá se construyan el muro de las oportunidades, porque es que ahí no hay nada del lado dominicano. Eso a los venezolanos. No, yo diría a los dominicanos que defendemos, que amamos esta patria. Que amamos esta patria. Tranquilo, que con los venezolanos no va a haber problema. ¿Sabes por qué? Porque ellos no vienen aquí. Bueno, con la idea de que tú es de ellos, claro. Que lo recuperaron. Pero nosotros los dominicanos, yo estoy seguro que si se abren universidades, fuentes de empleo, industrias, si se abren allá oportunidades en las provincias fronterizas, los dominicanos van a ir y se van a mudar y van a hacer vida allá. Pero debe de existir un plan. Debe de existir un plan de República Dominicana, como bien tú dices, y darle incentivos también a que profesionales que aman su patria se muden para la frontera, porque si no vamos a dejar eso vacío y la van a ocupar los haitianos, como de hecho en algunos lugares se está ocurriendo. Y también lo que está pasando aquí con las escuelas, Aneudi. Le están dando cupos y en algunas aulas hay más haitianos que dominicanos. Y es tan difícil sencillamente tener un arqueo a mano y que se mande la raya de que, bueno, cupo para los niños del vecino país, pero cuando se garantice que todos los dominicanos para los niños dominicanos, porque esos datos están ahí. Lo que pasa también que aquí se le ha vendido tanto a los médicos como a los maestros de que ellos son médicos y ellos son maestros. Ellos no tienen que ver con migración. Pero hay un sentir, o sea, yo te puedo aceptar eso cuando no hay un problema. Pero ya aquí lo que hay un problema, que hay una situación
donde aquí hay maternidades que ya no deben de decirle maternidades, la maternité que hay que decirle, porque el 50% de los que están naciendo ahí son haitianos. Y también hay aulas. El alcalde, el director municipal de Bávaro Verón Punta Cana, Manolito, mostró con pruebas que había más de 2,000 niños dominicanos fuera de las aulas esperando cupo. Más de 2,000 en una sola comunidad. Y quiero decirte, Aneudi, que eso no es la zona fronteriza, eso es en el extremo de nuestro país. Esa es la parte más lejos de Haití. Y mira cómo están ellos allá. Entonces, es penoso, es lamentable lo que está ocurriendo. Aquí se necesitan autoridades que le hagan frente a esta situación. O sea, que tú no crees en que Luis Abinader tenga una postura genuina. No. No. Yo creo que el presidente Abinader muy bien de discurso, pero le faltan acciones en cuanto al tema de Haití. De discurso él está fenomenal, pero lo que queremos ver es acciones, lo que queremos ver es que hay deportaciones masivas, lo que queremos ver es que se elimine esa mafia que los entra a República Dominicana compuesta por autoridades gubernamentales como las de inteligencia y migración, como también los militares, políticos, empresarios del sector transporte, que permiten con esa mafia que entren cientos y miles de haitianos a República Dominicana y ellos haciendo un negociazo cobrándoles a esos haitianos. Esa mafia hay que eliminarla. De los candidatos emergentes, ¿quién tú sientes que puede tener un discurso de protección de la frontera genuino? De los partidos mayoritarios. No, de los candidatos emergentes. No, ahí está Fernando Abreu. Fernando Abreu. Ahí está Roque Espaillat. Claro. Roque tiene un discurso que bien, pero yo creo Fernando Abreu. Está también el mismo Ramfis, que tiene un discurso. Está Carlos Peña. Está Carlos Peña, que también tiene un discurso que va en esa línea, pero hoy en día las encuestas no lo dan favorito, ni lo hacen pasar. Es segundo. Eso ni lo ponen con más de un 5% a ninguno de ellos. Pero de los candidatos que hoy tienen posibilidades, no se le conoce cuál es el discurso, ni que vayan a enfrentar esa. En el PRM, de los que están aspirando, ¿tú conoces cuál es el discurso frente a esa situación? Tal vez no ha llegado el momento, pero han estado en el tren gubernamental y en posiciones electivas y no hemos escuchado cuáles son. De la fuerza del pueblo, por igual. Leonel fue a la frontera a dar un discurso, a dar jabón. Bueno, pero eso fue, tú sabes, aprovechando ese momento para hacer campaña, ¿no? Que realmente... y él ha hablado mucho, Leonel ha hablado mucho de ese tema, pero al final... los mismos resultados son parte. Que Omar porque no está comprometido con ese tema. No lo he escuchado. No lo he escuchado hablar de ese tema y fijar una posición sobre ese tema, que debería de hacerlo. Lo propio debe de hacerlo David, Carolina, Yayo, Wellington. Deben de fijar una posición bien clara sobre ese tema. ¿Qué tú crees que va a hacer Luis Abinader con esos perfiles que aspiran? Bueno, recientemente yo estaba en la semanal en Nueva York porque estaba cubriendo la participación del presidente en la ONU en Nueva York y las actividades que tenía el presidente en su visita a Nueva York. Y él le preguntaron que a quién, uno de los periodistas de Nueva York le preguntó que a quién él iba a apoyar en la interna del PRM. Y el presidente le dijo, mira, mi rol es un rol de que por lo menos tuvo una reacción al presidente. Mi rol va a ser un rol de ser, de garantizar la unidad desde el PRM, dijo el presidente Luis Abinader, y de ser un árbitro imparcial. Ese es el rol que yo entiendo que él debe de jugar y es lo más saludable para que no le pase como Danilo de imponer gente o para que no vuelva a cometer el error de imponer candidatos y que al final pase lo que tenga que pasar o que se descabraje el PRM. Lo más sensato, lo más político, lo más inteligente que debe de hacer el presidente Luis Abinader es precisamente esa, convertirse en un árbitro imparcial y garantizar la unidad y el que ganó, ganó. Pero a eso súmale que
precisamente por eso que hizo el PLD, o más bien Danilo Medina, la gente de su entorno pagó, Claro. aunque ellos también participaron de eso. O sea, no es verdad que José Ramón Peralta se hubiese fumado 1 año y medio preso en un gobierno de Leonel, en caso de. No es verdad No es verdad. no es verdad que Jean Alain se iba a fumar 1 año y medio preso en un gobierno de Leonel. Es interesante, irónico, pero también ilustrativo, que esta gente que ayudó a Danilo a conspirar contra Leonel les tocó lo peor. Le tocó lo peor porque también persiguieron, retaliaron, Fueron humillados, humillaron aniquilados gente. moralmente. Sí, entonces, mira lo que está ocurriendo. Mira lo que Y no lo está digo ocurriendo defendiendo a Leonel, sino No, claro que no, pero ni defendiendo a nadie, sino lo que ocurrió. La realidad, La realidad o sea, de lo que ocurrió. Tú cuando tenías el poder, fuiste látigo. Y cuando te tocó a ti entonces ser espalda, te dieron látigo porque tú le diste látigo a mucha gente. Entonces, el poder a veces obnubila. Y mira, el presidente Luis Abinader, uno no puede al día de hoy señalar de que esta gente persiguen, esta gente le mandan impuesto interno. Todavía esos casos, como veíamos en el gobierno de Danilo, no se han visto. Que puedan pasar más adelante, ojalá y no pasen. Pero yo no veo este gobierno como... solamente para Roberto Rodríguez Marchena, Danilo Medina es un alma noble. Solamente en la cabeza de Roberto Rodríguez Marchena. ¿Sabes lo que tú agarras comenzando un gobierno en el 2012 y decirle al gobernador del Banco Central, mira, manda un asunto ahí de que los billetes de tal numeración, ¿tú te acuerdas de eso? No me Los acuerdo. billetes de tal numeración a tal numeración ya se van a vencer. Que hay que recogerlo, que lo lleven al banco. Pero mentira, eso no era un asunto económico. Sencillamente a Danilo Medina, él quería saber cuántos millones tenía fulano clavado en su casa. No un asunto de Estado. No, bueno, si se vencen, tú tienes que llevarlo. Tú tienes 100 millones clavados en efectivo, tienes que llevarlo al banco. Ya eso era un presagio de lo que venía. Terrible. Eso era un presagio. En fin. Terrible eso. Pero nada, ya pasamos de eso. Él tiene sus méritos. Punta Catalina fue algo positivo de su gobierno. Todas las escuelas que construyó Danilo Medina, que si no aquí Eso es hubiese positivo. un caos El 911, enorme. el 911 fue positivo. Fue positivo muy también. Las carreteras que hizo, el metro, los teleféricos, eso son cosas positivas que hay que resaltárselo a Danilo Medina, claro. Es que Danilo Medina tuvo un mejor equilibrio con Leonel en aquel tema muy delicado de cualquier gobierno, que es hasta qué punto llega el sector privado en su afán de lucro, que no se convierta en algo que perturbe la estabilidad social. Me refiero a la gente de clase baja. Todo eso. O sea, en ese sentido él también se manejó muy bien. El apoyo al campo, esas cooperativas, eso fue importante. Danilo tiene su obra de gobierno. Ahora, su obra de gobierno se vio empañada por las persecuciones, por la corrupción, por su entorno. Y por la visita de José Ramón Peralta a Quirino allá, en la cárcel donde estaba. Y José Ramón Peralta, según tu fuente, lo visitó allá. Se dieron cosas. ¿Tú sabes que fueron 600 millones ¿Qué le dieron? que se manejó con ese tema? Ahí mismo. 600 millones de pesos. Para destruir a Leonel. Terrible. En ese momento. Pero mira. Y mira, ahora Leonel sacó un 30 y el PLD sacó 38. No, vamos a ver, fue un 30. un 28 y pico. Un 30, un 28 y pico. Un 30 y el PLD sacó un 10. Pero mira, ¿sabes qué? Y tú mides hoy al PLD. Y no. El PLD, los jóvenes del PLD tienen que sentarse con Danilo y hacerles entender que necesitan otro presidente y que Danilo esté ahí como figura de que fue el expresidente, el único presidente que tiene ese partido vivo, etcétera. Pero tienen que hacerle entender eso y que lo aconseje y que guíe, pero necesitan tener otra imagen. ¿Qué hizo el PRM, por ejemplo? El PRM puso a Carolina y a Paliza. Dos jóvenes. Paliza tenía 30 y pico de años cuando fue presidente del PRM.
un tipo que sabía hablar, que nadie podía señalarlo con nada, diputado, senador, presidente de ese partido, Carolina Mejía, la hija de Hipólito, que nadie podía señalarla a ella de ninguna acción, una cara fresca, mujer. Vamos para la calle, para los medios de comunicación, vamos a articular, vamos a convencer gente, vamos. Y Luis Hipólito como equilibrio de los dos liderazgos hegemónicos de la creación del PRM, una facción mayoritaria que salió del PRD y ellos dos ahí, que entienda lo mismo. Hay un ejemplo ahí que entienda lo mismo. Danilo Medina. Tú sabes que es lo peor, Aneudi, que hay jóvenes PLDistas y PLDistas que nos están viendo ahora, que están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, pero ni por el diantre se atreven a expresarlo públicamente o lo pueden expresar en un círculo cerrado entre sus amigos más íntimos, pero de que en una reunión de su partido, nada. Eso es lo que le conviene a ellos. A Lionel, ¿qué le conviene? Deja que pase Omar. En el 28. Sí. Y va a correr con suerte, porque queda claro ya que con la reforma constitucional lo que se quiere es inhabilitar a Leonel también. Cuando eso se dé... Es que no es retroactivo, no puede. No hay forma. Óyeme, escucha, están en eso. Entonces, cuando eso se dé, no sé cómo lo van a hacer, le van a allanar el camino por inercia a Omar Fernández y lo van a forzar entonces a que se lance a la candidatura presidencial en el 28. Otro golpe de suerte en la carrera de Omar. Pero vamos a ver, yo creo que Omar va muy bien, que siga así y hay que ver, le queda mucho por recorrer en la política. De los políticos jóvenes, ¿cuál es el más brillante, intelectualmente hablando? De los emergentes jóvenes. Mete a Omar ahí también, que con todo emergente también. Es que yo no te diría en términos intelectuales, hablando así, porque esos políticos, por ejemplo, esos como le decían, caudillos ilustrados, el único que queda vivo es Leonel Fernández. Tipo con grandes... Sí, pero de los jóvenes... Pero de los jóvenes nadie llega ahí. Nadie llega a esas luces, como tú decís. Cuando tú tomaba la República Dominicana en esos años, y tú tomabas un Joaquín Balaguer, tipo con un cerebro así, escritor, con un uso de la oratoria y la palabra, con un conocimiento de esta sociedad, un intelectual, con un conocimiento de lo que está pasando en el mundo y un entendedor. Pero tú tomabas al doctor José Francisco Peña Gómez, un tipo también con grandes luces, escritor por igual, etc. El profesor Juan Bosch, el heredero de ese grupo en cuanto a intelecto, es el doctor Leonel Fernández. Quiera o no, la gente lo odia, lo que sea. Ese tipo tiene un cerebro que no hay. Así. En América hay poco. Y con un respeto, el político más respetado en América Latina. Y el que más puede concertar en América Latina, Leonel Fernández. Ese tipo de político no hay ahora mismo en República Dominicana. Hay otro tipo, es una nueva generación, con otra visión, con otra... Ahora, hay jóvenes con un carisma extraordinario, con un trabajo en donde han podido participar y han podido estar como candidatos, como funcionarios electos o funcionarios designados por el gobierno central, entre ellos David Collado, con una impronta importantísima en el turismo, hizo una gestión que nadie puede señalarlo en la alcaldía del Distrito Nacional, diputado también fue, lo propio Eduardo Sarlo Batón Yayo, con un trabajo en la Dirección General de Aduanas que hay un amplio consenso en la sociedad de que ha hecho un trabajo extraordinario allí. Está, por ejemplo, Omar Fernández, que fue diputado, ganó contra todo pronóstico la senaduría, del Distrito Nacional, y eso es importante. Y van creciendo, van desarrollándose. Está Wellington Arnaud, que fue diputado, ahora está en INAPA, que tiene obras que mostrar en su
en su gestión. Y hay una encuesta en ahí INAPA. ahora. Hoy salió una encuesta que está de segundo ¿Qué tú crees entre de los esa encuesta? PRMistas. Yo no conozco mucho esa firma, pero muestran a David Collado de primero. Me sorprende que Carolina esté en tercer lugar con un 12%. Me sorprende muchísimo. Pero vamos a ver, falta mucho todavía. Ellos tienen que Yayo pasar. y Guido están en En quinto, diga, en un empate. en 5% empate. Sí, ambos. Hay que ver. No es fácil construir una imagen presidencial y una candidatura presidencial. Eso no es fácil, eso lleva años. Leonel duró muchos años en construcción, Danilo Medina por igual, Luis Abinader por igual. Recordemos en el año 2012, ¿dónde estaba Luis Abinader? Aspirando a la presidencia en el 2012, hace 12 años. Aspirando a la presidencia en el 2012. No pudo, fue candidato vicepresidencial con Hipólito. Luego le gana a Hipólito para el 2016, candidato presidencial, saca un 31 o 32%. Y luego fue presidente en el 24, en el 20, y se reeligió como 24. Es decir, son procesos. No es fácil construir una imagen. Hay mucha gente que se ha quedado en ese proceso de construcción. Podemos mencionar a muchísima gente que se ha quedado y que no ha logrado tener la validación ni de su partido ni de la sociedad para lograr ser una figura presidencial. Finalmente, el tema Carla Fitch. ¿En qué está eso? En mi caso particular, nosotros vamos a presentar mi caso porque estaba en Estados Unidos. Llegué hoy mismo y no he presentado una denuncia formal. Yo voy a presentar mi denuncia, que investiguen quiénes son esos números, de dónde vinieron los mensajes, amenazándome a mí y a mis compañeros. Ya mis compañeros han presentado denuncias. Ella tiene un lío con el doctor Sterling, con Joana Madera, la esposa del doctor. Es un lío de ellos, yo no tengo nada que ver con eso. Lo que a mí me tienen que responder e investigar las autoridades, el DICAT, el DNI, la Procuraduría, esas amenazas que hemos recibido nosotros de esos números. Y se llame como se llame, tiene que haber un responsable y tiene que haber una consecuencia de esas amenazas que hemos recibido nosotros, que hasta el presidente lo amenazaron ahí. Ellos tienen su situación. Lo único que yo hice fue hacer mi trabajo de entrevistar al doctor, que no lo conozco a ninguno de ellos. Yo sencillamente lo invité de un hombre que tenía una denuncia que quería hacer y él presentó la denuncia que él puso y documentos presentó y lo entrevistamos. Y en la misma entrevista le dijimos a Carla que él la está denunciando. Mira, tú puedes venir aquí, venga aquí, tiene su derecho a réplica y venga y diga su versión. Hasta el día de hoy Carla no ha aparecido. Se sabe que tiene una orden de arresto. Joana, hasta el día de hoy se sabe que tiene una situación con un colegio, el Montessori, que tiene una denuncia, Joana, por un asunto de unos grupos y unas amenazas, supuestamente en grupos de WhatsApp. No sé bien las intríngulas de por qué, pero tiene un expediente abierto, tiene juicio prontamente. Esa gente tiene su lío entre ellos, ese lío es de ellos. Ahora, a nosotros, se llame Carla, se llame Joana o se llame el doctor Sterling, a nosotros tienen que darnos una respuesta a las autoridades de República Dominicana de dónde provienen esas amenazas. Y te repito, puede ser que se llame como se llame y sea quien sea. Cuando identifiquen quién es la persona que estaba amenazándolo, tiene que haber una consecuencia. Ya hay denuncias puestas y nosotros vamos a proceder, en mi caso, con mi denuncia en las próximas horas. Bueno, una ñapita. En tu criterio, en el PRM, los candidatos, por así decir, del 1 al 4, ¿en qué lugar tú posicionas a cada uno? O sea, al día de hoy, como yo lo veo, David Collado está adelante, liderando, y las encuestas que yo he visto, no te estoy hablando de las encuestas que yo he visto. David Collado está adelante, Carolina, Yayo, Wellington. En ocasiones he visto encuestas donde Wellington está adelante. He visto encuestas donde Yayo está a empate con Carolina. Pero en todas las encuestas que yo he visto,
David Collado está adelante al día de hoy. Claro. Al final, mi recomendación para todos ellos es de que ellos deben de ponerse de acuerdo, que no repitan los mismos errores que ya vieron que cometieron en el año 2019 y 2020 el Partido de la Liberación Dominicana, porque si se ponen a imponer, a dividirse, ellos saben que van a salir del poder. Si hay una unificación entre la oposición para las elecciones del año 2020 y si ellos se fracturan en el gobierno. Ellos duraron 16 años afuera, ellos sabrán si quieren volver a la oposición. Bueno, ahí está. Jaime Rincón acá en Impolíticamente Correcto. Gracias, Jaime. Gracias a ti, ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación del Juego de Poder en República Dominicana. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.